Bueno, ahora sí estamos en vivo con Fex. Bienvenido, Fede, gracias. Hola Alma, bueno, muchas gracias a vos. Contento acá de estar, buenísimo. Buenísimo. Y elevando la frecuencia ahí para que nos acompañe todo. Sí, obvio, va a estar todo perfecto, así que Bien. Así que, bueno, acompañarnos, muy agradecidos. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito del despertar interior y de la conexión dimensional. ujú, sí, sí, sí. Y bueno, un poquito de compartir mi experiencia, porque siempre digo que era el despertar interior. Antes me decían, bueno, a ver, es hora de despertar y si bien en esa época tenía un blog que se llamaba Despierta Córdoba, era ¡Wow! todas noticias externas, pero el trabajo interno estaba todavía casi fuera, viste, o sea, casi como que no lo tenía, viste. Entonces, bueno, es como que fue una etapa, una nueva etapa para mi vida, que siempre le llamo a esa etapa la reconexión. La reconexión. La reconexión ahí con tu alma sería. Sí, sí, sí. Y la reconexión Bien. con mi alma y, y sobre todo siempre digo con mi yo superior, porque fue una etapa en donde empecé a bajar información y, y aún más, a mí lo que me gustó de esa etapa que me conectó mucho más que, que en mi niñez, porque siempre le digo a las personas que en mi caso eh, el contacto con las almas era común, porque bueno, de chiquito podía ver a los desencarnados, pero como siempre los veía bien, o sea, eran desencarnados que estaban en alta vibración, que a lo mejor venían y hacían una visita o algo, entonces era como que no me daba miedo, y tampoco era que todos los días los veía a cada rato. Claro, todas Entonces, las noches aparecían. claro, ¿no? Era algo tranquilo, diríamos. Pero bueno, ¿qué pasa? Un día se me presentó una mujer, pero era mucho más alta que una mujer terrestre actual, Wow. porque no sé cuánto medía, como 2 metros y medio más, calculo. Era alta, yo la veía alta y, y digo, no tenía una túnica blanca, pero era como un vestido recontra blanco. Y encima ella también era blanca, tenía el pelo, para mí el pelo era como, no sé si negro negro, pero bueno, era un pelo oscuro. Y la piel re blanca. Y siempre le digo a las personas, si alguien ve a esa mujer diría que era la Virgen, pero no era la Virgen. Entonces, recuerdo que la vi una vez, pero recontra claro, y siempre le digo a las personas, que el que nunca viste, tuvo miedo al ver algo que nunca había visto antes, por lo menos siendo de chico, entonces porque o ya no tenía miedo a las formas o porque realmente no vio nada, fue su imaginación. Ah, Porque me acuerdo que la primera reacción que tuve es ponerme la sábana hasta por acá y la miraba así porque al principio, eh, cuando yo la sentí, creía que era mi mamá, pero cuando me doy vuelta y la vi, me puse la sábana, pues yo tenía 5 años, ahí 4 y algo, chiquito. 5, era chiqui. Entonces la miré, pero automáticamente se me fue el miedo. Y, y bueno, y algo me activó, porque a partir de ese momento es como que se me activó el tercer ojo, pero de una manera impresionante. Nada más que en esa época no sabía que uno podía ver imágenes a través del tercer ojo. Es más, ni siquiera sabía que existía un tercer ojo. O sea, Claro, no estaba seres de al otros tanto. planos. Claro, sí. Qué ¿Y qué loco. pasa? Siempre lo cuento con gracia de que a la siesta, cuando me iba a acostar, eh, me quedaba mirando a la pared
claro, y veía un montón de imágenes de ciudades, otros seres. Entonces yo le decía el cine gratis, viste, de la siesta de mi casa. A veces que ni siquiera quería ir al cine del barrio, había un cine en el barrio, porque me gustaba más lo que veía en esa pared. En esa, Y lo que vos siempre le digo, todos los decís, niños, o casi todos los niños, eh, tienen ese contacto, viste, con los desencarnados, con los maestros espirituales, con algún otro guía. Pero bueno, después van creciendo y es como que ese contacto a lo mejor se les... A veces como que se les va calmando conscientemente, porque inconscientemente siempre digo, todas las personas están conectadas con eso. claro. Y aparte muchas veces si no tenés capaz tus padres que sepan sobre eso y te acompañen, Ujú. como que no, no Claro, seguís yendo. y más antes. Pasa que antes, viste, si bien en mi familia, por parte de mi padre, los ovnis, o sea, las revistas, no sé, de Fabio Serpa bueno, de otras personas que estudiaban pirámides, les gustaba, pero bueno, después es como que no estaban bien al tanto de otros temas. Y en mi casa, siempre digo, pensaban que bromeaba, para colmo no era tímido, era muy bromista, y era travieso, como se dice, entonces era como que pensaba que bromeaba. Y siempre digo también que en esa época estaba de moda los pitufos, Walt Disney, entonces era como que Ay, era pura fantasía, ¿viste? Habrán dicho. Igual, ¿viste? Siempre me apoyaron, fueron recontra, ¿viste? En ese sentido, recontra piolas. Pero bueno, ¿viste? Obviamente yo no me acuerdo qué me decían, pero eh, eh, pensaban, viste, que a lo mejor bromía. Pero ¿qué pasa? Cuando falleció mi abuelo, lo pude ver. Y me acuerdo que salía de un dormitorio, iba por el pasillo, y a mano derecha estaba el dormitorio de mi mamá. Y esa la vi sentada, llorando en la cama, porque bueno, recién le habían avisado encima por el teléfono de otra vecina que mi abuelo había fallecido, él estaba internado en una clínica. Entonces, ¿qué pasa? Como yo iba, ahí tenía 8 años más o menos, voy por ese pasillo y miro para el costado y veo ahí a mi mamá llorando y a mi abuelo parado al lado, era como que la tenía agarrada. Y como lo vi también que pensé que estaba vivo. Entonces fui hasta el living y le dije a mi abuela por qué mi mamá lloraba, porque es como que relacioné que estaban todos tristes ahí. Y mi abuela quedó helada, ahí llamó a mi mamá y bueno, y le contó. Y a partir de ese momento me empezaron a creer. Pero después era como que seguí creciendo, está bien, ahí sí mi abuelo me contó que él había tenido dos experiencias cercanas a la muerte, pero bueno, él dice que entró al túnel, alcanzó a tocar uno de los bordes de ese túnel y decía que era como tocar terciopelo. Pero bueno, más de eso él tampoco sabía, porque en mi familia no había alguien que estudiara a lo mejor metafísica o que iba a claro. algún... Entonces, viste, tampoco sabía. Y bueno, y eso me enteré de todas estas experiencias, o sea, que eran de grande. Para colmo, para rematar, veía el alma de las personas cuando iban a dormir, o sea, las veía salir de su cuerpo, o sea, hacer las proyecciones astrales. Y ahí menos que menos entendía, porque para mí sabía que un fantasma, porque en esa época yo le decía fantasma, era alguien que había fallecido, pero alguien vivo que tenía un fantasma, decía yo, ¿qué es esto? Entonces después de grande, en la secundaria, eh, en primer año el padre de un amigo era, no sé si era parapsicólogo, pero bueno, él tenía un montón de libros para psicología y él fue el que me pasó algunos libros y me dijo que eso era la proyección astral, así que ahí fue ese primer contacto. Y después, bueno, entré a la secundaria y la clásica, ¿viste? Desconexión total, ¿viste? Como que perdí un poquito ese, por lo menos de manera directa, ese contacto. Como creo que le pasa también a la mayoría de los niños cuando van creciendo y después se hacen adolescentes. Van experimentando otras cosas. Sí, bueno, mira.
siempre digo, en mi sangre tenía, viste, la curiosidad por lo paranormal, por todo eso, porque obviamente como había vivido toda esa experiencia, y al no tener contacto a mí me seguía gustando todo eso, pero bueno, no estaba el Sí, contacto, no los veía como antes. Entonces, viste, hacíamos, queríamos hacer sesiones espiritistas y con el juego de la copa las hacíamos después. Encontramos un libro de lo que sea, esotérico y de lo que sea, y para ver si funcionaba, hacíamos lo que decía ahí, y encima siempre funcionaba. Entonces el tema fue que siempre salían mal, por eso digo, y a veces nos pegamos un susto bárbaro, y tal vez más a los otros, porque bueno, a mí como que no me asustaba ya ahí porque ya había visto algo, pero bueno, siempre digo un poquito también por las influencias de las películas de terror, es como que inconscientemente te activa más el miedo. Pero bueno, esa etapa de mucha curiosidad la tomo como una etapa, viste, de ir buscando ese camino, porque ahí era como que tenía que ver para creer, entonces era como que exacto. estaba en el ver, viste, en lo exterior, lo interior cero, por más que haya tenido esa experiencia. De hecho, claro, viste, porque estaban, Había una experiencia paranormal muy buena, pero ahí el interior no sabíamos todavía qué onda. no, más vale. Me acuerdo que una señora que sí era el centro espiritista, porque después en una época hicimos algo que salió re mal y algo no seguía. Entonces, Ay, ¿qué pasa? Sí, eh, una señora, viste, me hizo unas pruebas en la mano y sentía calor de adelante, o sea, de la mitad de la mano, de una mitad de la palma de la mano para arriba, suponete, sentía calor y de la mitad para abajo frío. Entonces me decía que no pertenecía ni arriba, esa era la explicación que ella me había dado, que no pertenecía ni arriba ni abajo, o sea, en esa dualidad, viste, de, a lo mejor de la religión que en esa época era más popular. Entonces me dijo que venía otra cosa, a la energía nueva, y que eso que había hecho quedó en el pasado, o sea que era algo viejo, una energía vieja. Entonces no entendía nada de qué me hablaba, no. hasta que en el 98 más o menos empecé a armar páginas web, pero con esas direcciones geocity.com, Sunset Street, larguísimas las direcciones, que bueno, la primera fue Córdoba Paranormal. Empezar Córdoba, un poco a difundir de manera, bueno, amateur, viste, todo esto de los ovnis, los fantasmas. Pero después, en el 2000, más o menos 5 o 6, había un foro de los hermanos de los hermanos del Cosmos. Entonces ahí compartíamos experiencia. Y ahí, bueno, empezó la etapa del despertar interior. Y ahí qué sí, dejé obviamente esa página Córdoba Paranormal y tipo en el 2007, 2008, creé la página Despierta Córdoba. Y empecé, ahí me di cuenta que era el despertar de la conciencia. Por más que era, al principio también noticias, porque a lo mejor ahí si meditaba era una vez al mes y no tenía esa continuidad. Entonces, ¿qué hacía? Difundía noticias, bueno, todas las noticias sobre que no iba a ser el fin del mundo, que iba a haber un cambio de era, o sea, todo lo relacionado a lo, a lo que iba a pasar después del 2012, más otras noticias que estaban re buenas, como unas super naves en las lunas de, bueno, en los anillos de Saturno, digo, ah, o de las gigantescas naves que aparecían en el Sol, o sobre los círculos de las cosechas. Entonces estaba muy con eso. Claro, los crop circles. qué Entonces, bueno, bueno. estaba mucho con eso. Pero trabajo interior, cero. Entonces, bueno, recuerdo que ahí sí me hice una regresión a vidas pasadas con una persona que, bueno, es a mí, ahora es Susana. Y en esa regresión me vi todo, pude ver una ciudad plateada, que esa ciudad plateada tenía monolitos plateados, y encima dentro de esos monolitos, o sea, en las paredes de esos monolitos, había escritura. Entonces eso, me acuerdo que esa regresión me llamó muchísimo la atención y bueno, y ahí fue como que empezó un poco
la curiosidad, viste, por conectar más por dentro, porque fue, viste, muy buena esa experiencia. Muy Y lindo. encima, sí, No, perdón, ¿sería la Atlántida esa ciudad donde estuviste? no, era una ciudad ¿No? dimensional. Ah, mira. Porque cuando dijiste monolitos, plateado, dije, bueno, tal vez era una vida en la Atlántida, pero no. Ujú. No, pasa que siempre digo, en Atlántida, en Lemuria, o Mu, o bueno, Mm, en casi todas las civilizaciones antiguas había monolitos, y claro, sobre sí. todo alto, había monolitos, estructuras flotantes, viste, que levitaban, pero bueno, este era muy parecido a los de Inglaterra, nada más que eran plateados, una ciudad recontra futurista, nada que ver a lo que es ahora. Pero ¿qué pasó? Obviamente que fue muy fuerte, ¿viste? Y lindo. Bueno, y ese día, pues, me hice esta sesión a la mañana. Cuando terminó, me fui a la base del Uritorco a caminar, a sacar fotos. Y me acuerdo que se me cayó la cámara, y cuando se cayó la cámara, meto la mano entre esas piedras gigantes y saco una piedra y era exactamente igual a, a uno de esos monolitos que había visto, que eran plateados, nada más que esto, bueno, era en piedra, ¿viste? Y, y bueno, y me llamó mucho la atención y me la guardé. Nada más que este material, viste, era piedra, ahí era otra cosa. Y, y bueno, y a partir de ese momento, eh, sé que me acuerdo, ahí empecé con las formaciones, porque de la nada también me empezó a traer lo holístico, interesarme más por todo esto de sanar el cuerpo, la mente y el alma, y empecé haciendo Reiki, después otras formaciones, después, bueno, estuve haciendo muchos años terapias que se llamaban en esa época frecuencias sonoras de luz, que eso, bueno, ahí empezó de vuelta los viajes astrales que tenía, porque cuando era chico también tenía viaje, pero bueno, no era, ni siquiera lo sabía. Eh, ya de grande empecé a tener nuevamente viajes astrales y recuerdo que no era un viaje astral, viste, que uno va viendo todo el camino, porque claro, uno se queda a veces con Claro, por lo que dónde está. lee, y cuando uno sale al astral, ya de solo pensarlo vas ahí. Pero me acuerdo que las primeras veces salía al astral y me daba cuenta que estaba en el astral porque quería prender la luz y no podía, o quería caminar y obviamente no podía, y le pregunté, viste, una vez bueno, a esa persona que se me apareció un maestro, ¿por qué, viste, no podía avanzar? Y porque me decía que obviamente que ahí no se usaban, no tenemos piernas, que la forma de movilizarse, o sea, de moverse era pensarlo y de ahí, viste, ir a donde uno quería. Pero ¿qué pasó en, en- en ese viaje? Iba a un lugar que era todo como amarillo, y encima la atmósfera era media como amarilla, y era todo muy armonioso, pero al principio no sabía que eso era un viaje astral, obviamente. Eh, Porque antes había estado en ese lugar y siempre digo, cada vez que estaba en ese lugar, a lo mejor me dictaban algo y lo hacía tal cual me lo dictaban, y siempre eso que hacía tenía a lo mejor mucha repercusión o me servía, viste, para que, bueno, supongo si era algo referido al trabajo de esa época, me recontra servía para eso. Entonces, Claro. bueno, siempre hacía caso en esa época yo le decía ese sueño de la atmósfera amarilla, de la ciudad amarilla. Y después, obviamente, que cuando me dictaron y me di cuenta que era, bueno, una ciudad dimensional, otro plano, me dictó, viste, ese maestro espiritual de esa ciudad, de una terapia que se iba a llamar frecuencia sonora de luz y que, bueno, que era con sonido y colores, o sea, cromoterapia y terapia de sonido. Bueno, y durante muchos años hice esa terapia. Pero ¿qué pasa? Era como que eh, seguía mucho en lo externo, por más que hacía esa terapia, porque esas conexiones profundas, directas, todavía no las tenía. Y ahí empezó ya
la etapa porque siempre de alguna u otra forma te lo van haciendo saber. Me acuerdo que empezaron, viste, amigos, otros terapeutas, que me decían, Fede, recibí un mensaje porque quieren que hagamos una sesión, porque hay un mensaje para vos. Bueno, la clásica, al principio era como que no creía mucho, hasta que fui a esa sesión y bueno, ahí me decían que tenía que meditar de vuelta todos los días porque iba a bajar, bueno, nuevas Nueva cosas, nueva info, iba a actualizar el sistema. Entonces, ¿qué pasó? el sistema, Me totalmente. puse, me puse ahí sí, a hacer el trabajo interior. Bueno, y ahí empezó a meditar, a meditar. Es como pasa, ¿viste? La primera semana no, no conectaba. La segunda, tal vez un poquito menos. Pero la tercera semana, ahí sí, ya se me presentó el sello. Eran 7 triángulos, uno dentro de otro. Y el último era amarillo. Entonces ahí sí ya bueno, y después averigüé que eso eran 7, eran los 7 pasos que tenía el alma y el último era de la sanación. Entonces era recontra pleyadiano, ¿viste? Bueno, Ay, ahí empecé también a esa conexión, ¿viste? Pero bueno, ahí me lo empecé a tomar en serio. Bueno, y después sí, eh, logré conectar con mi maestro. Al principio fue muy así telepático rápido, porque también tenía otra creencia que creía que uno iba a estar a escuchar como si fuera un teléfono y que iba a hablar todo fluido con ellos. Entonces al principio eran instrucciones cortas que a mí me sorprendía porque bueno, no sabía. Y lo primero fue que me iban a enseñar a recordar una técnica que usé en una vida que tuve en Mu. ay, Entonces, y bueno, y me hicieron también una activación en el chakra 8, 9, 10, 11 y 12, me decían. Pero sobre todo el 11, que el 11 era el que me iba a permitir utilizar esa técnica, porque en ese chakra eh, iba a activar un códice lemuriano, que un códice es un activador cuántico y que a través de ese códice iba a poder abrir registros universales. Y me acuerdo que había hecho una formación de registro acásicos, hacía, no sé, un año antes. Eh, Uno que daban online, así que ahí tenía mi duda, porque decía, cada vez que intentaba conectarme con esa manera no me salía. Entonces, viste, estaba ahí como que, bueno, seguía. Y realmente desde este contacto empecé a realizar lo que me decían paso a paso. Primero, bueno, me conectaba mucho el lápiz lazuli y después, bueno, otras técnicas que si las explico son muy difíciles, pero bueno, de mucha conexión. Y bueno, y ahí empezó el tema de realmente de la reconexión interior. Y, y recuerdo que lo primero que me dictaron era una oración espiritual de ver tiempos durante una visión. Y hasta hoy si lo veo era muy, muy, muy chamánico, porque era vi tiempos durante una visión, confío, orando, confío. Bueno, ahora no me la acuerdo mucho porque la tengo anotada, pero era 33 días o 30 y pico de días, que tenías que solo repetir. con... Sí, pasa que ellos me decían, va, ellos, mi maestro, que con esa oración iba a activar la visión superior, le dice. Que la visión superior no es que superior de hacerse el que ve más que otro, sino de una visión más dimensional, entonces de poder ver otras cosas, pero sin distorsión, porque me decían que era larga esta activación porque querían asegurarse de que cuando logre hacer esta activación iba únicamente a conectar con mi esencia divina, o sea, con mi yo superior. Entonces, a través de esas imágenes iba a poder ver también eh, a la hora de hacer interconexiones, o sea, bajar mensaje de algún otro maestro, quién era, y sobre todo que no haya distorsión sujeta, me decían. Entonces, bueno, empecé con todo ese tema. De, y la vez que, bueno, cuando se pudo hacer esa reconexión, ya me enseñaron la otra técnica, y bueno, y ahí empezó. Al principio, obviamente, como también venía de la etapa del blog,
Al principio tenía mis dudas, porque digo, acá quién me está dictando, digo, un Todo desencarnado, un canalizado espíritu. por vos. Claro, y ya una mezcla, porque al principio era así, era telepatía, nada más que después era más a lo, digo, escritura semiautomática, Ay, viste, me más encanta. a, entonces viste como que conexión profunda, pero bueno, consciente. Y encima tenía 3 métodos, entonces yo iba chequeando con los 3 métodos. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasó? Después me empezaron a decir el nombre de ese maestro que tuve en MU que me había enseñado esa técnica, del maestro espiritual. Y me decía que se llamaba Picoroa, o sea, Picoroa, que se pronuncia en ese idioma como Piconoa, ¿viste? Y bueno, y me llamó mucho la atención porque empecé a buscar en Google y encontré esa palabra. Y encima tenía un significado en una tribu maorí que cuando se hundió, bueno, el continente de Mu, eh, obviamente que hubo muchas etapas de hundimiento, no es que se hundió de golpe, o se fue inundando en Ah, realidad. Es como claro, que hubo muchas etapas. Entonces la última etapa más actual de nosotros, o sea, más actual a esta era, por más más que sea la era cerquita. anterior, algunos sobrevivientes se fueron a donde está, bueno, Nueva Zelanda, otros, bueno, quedó la isla de Pascua ahí solita, otros para Sudamérica, otros para América Central, otros para América del Norte, otros para Hawái, algunos en Japón, porque en ese continente era muy grande me han dictado palabras que nunca escuché en mi vida y que existen como ciudades en Japón también. Qué lindo. Entonces fue muy loco. Pero ¿qué pasa? Empecé a bajar información y era como que le quería encontrar el error a la técnica y al chakra 11. Digo, ¿qué chakra 11? Decía yo al principio. Entonces era muy divertido también porque, viste, era como, pero ¿qué pasa? Preguntaba lo mismo, o sea, hacía una pregunta y me respondían una cosa. Volví a hacer otra pregunta y me respondían otra cosa. Volví a hacer otra pregunta y me respondían de vuelta lo mismo. De vuelta hice la misma pregunta y me dijeron, hijo, fe, o sea, tenés fe, está bien, digo, no pregunto más, ya está. Bueno, y a partir de ese momento empezó un camino también de exploración interior, pero recontra fuerte, porque obviamente ya Hermoso. empecé a bajar información, me decían que iba a bajar un libro, pregunté cómo se iba a llamar, le había en dimensiones espirituales superiores, que bueno, tal cual. Encima el libro tardé un montón porque fui bajándolo con distintas técnicas, porque todo lo que bajaba lo iba chequeando. Y bueno, y fue una etapa también de agarrar otros libros que por ahí tenía y de preguntar si toda la información de ese libro era exacta y me decían que como todo, viste, una persona si baja un libro y sobre todo antes, porque ahora nosotros estamos en lo que los mayas le llaman el amanecer galáctico, y al ser el Sí, amanecer galáctico hay como más luz y bueno, y la información baja un poco más clara, pero antes estaba muy mezclado con el esoterismo, la magia oscura. Entonces bajaban información, pero un poquito me decían la distorsión sujeta había. O sea, la distorsión es cuando baja alguien, viste, un mensaje, pero a través del sí, ego, viste, lo distorsionas. Entonces, a lo mejor dentro de ese mensaje está la estructura, pero está distorsionado porque está la interpretación de la persona. Entonces, a mí lo que me gustó de este claro. método es que ni siquiera quería buscarle una interpretación, porque es más, a veces cuando veía que iban escribiendo, yo a propósito pensaba otra cosa y nada, porque digo que esto es mi mente, y me decían cosas pero que nunca Y había vos podías escuchado. seguir escribiendo. Ujú. Sí, sí, sí. Y Como bueno, que pasa que, tu mente decía otra cosa. y Tu mente obviamente que decía había, otra cosa y vos podías igual. sí, y con el otro método también Qué bueno. quería, que el otro es más tipo oráculo también, y quería escribir otra cosa y nada que ver. Entonces, y bueno, por eso te digo que el primer libro eh, fue escrito y chequeado y de vuelta le preguntaba y me iban dictando todo. Obviamente que la primera parte eh, tiene muchas cosas como esto del que me hablaban del alma cuántica, que
nunca había escuchado del doble cuántico, de otras cosas, pero Sí, este libro siempre digo, sobre todo con las terapias, que eran, bueno, ahí eran más de información, no tan ahora como los registros completos del alma, pero ahí eran las terapias del alma, que eran sonidos, y sí, algunos orígenes del alma con alguna otra cosita, porque a mí me hacían mucho hincapié en quitar implantes, en agarres, o sonidos que sirvan para la persona para, bueno, liberarse de la manipulación y del engaño de otros seres. Entonces me bien, hablaban también de que nosotros somos un alma cuántica y que la verdadera vida se desarrolla en las dimensiones espirituales superiores de donde somos, que no todos obviamente somos del mismo, tenemos el mismo origen, porque si tuviéramos el mismo origen seríamos esclavos álmicos o un nuevo orden mundial, viste, para almas. Entonces me hablaban de que vienen almas de, de las constelaciones o sea, no del sistema solar, sino de la galaxia, y que nada más que no eran de tercera dimensión, sino que venían de dimensiones espirituales que eran nada que ver a la física. Entonces me decían que las almas venían de la dimensión 6 7 8 y sí, 9. Claro, y eso todo fue, al principio me lo dictaron como para que la entienda. Y después, bueno, ahí me entraban a detallar cómo es la dimensión espiritual número 6 y qué hacen las almas, que me decían, suponete, que son almas muy nuevas, las de la dimensión espiritual número 6 y que uno a lo mejor puede identificarlas porque son personas a lo mejor que son muy escépticas o que no están muy conectadas a lo espiritual, porque bueno, están ahí dando sus primeros pasos y están con el antropocentrismo full, ¿viste? Y si no se lo ve, no existe, entonces están con eso, ¿viste? Entonces, bueno, me decían de que, bueno, que hay que respetarla porque ese es el proceso que tienen. el proceso Entonces, de cada alma. algunos le dicen portales orgánicos, pero bueno, a mí me decían que el tipo, el portal orgánico, o sea, cuerpo sin alma, dice que no, nada más que bueno, cada uno están parecieran que no tienen alguno, pues están como, bueno, en, están bueno así, en la suya, como diríamos acá en Argentina, un poquito colgados. Claro, O, uh-huh, para no hacer como un un matecito. pequeño fractal. Uh-huh. Digo, cuando no se ve mucho el alma es como que tienen un pequeño fractal, ¿no? De ellos nomás, de esa alma, Sí, digamos, porque no sé. me dicen que el verdadero libre albedrío es llegar a la Tierra y no correrse de todo ese conocimiento que uno tiene. Porque, bueno, viene a, a vivenciar lo que vino, porque, bueno, acá dice que no son pactos entre almas, porque ya sería eso un contrato y hasta algo, viste, manipulado, sino son acuerdos, entonces, bueno, uno viene bueno, esas almas vienen a aprender a vivir, bueno, y la viven de manera intensa, y eso está re bien porque así es. Después me Una dicen que hay bien, vienen almas de la séptima dimensión espiritual, que ahí ya es más escuela porque vienen a vivenciar situaciones duales, o sea, experiencias positivas y negativas, pero que dicen que no tienen que ser masoquistas, que si viven situaciones negativas, ¿viste? Tienen que aprender a poner en práctica todo el potencial que tienen, ¿viste? Dentro, para, bueno, transmutar y transformar esa situación. Entonces, bueno, ahí también juega un poco algunas entidades que no quieren que los humanos, viste, despierten todo ese poder, esas cualidades, esos dones que tienen, porque, viste, te mantienen ahí un poquito como se alimentan atrapados. de eso. Claro, hacen lo que se llama la interferencia psíquica externa negativa, entonces por eso, viste, hay almas que a lo mejor viven una situación dolorosa y después la repiten y la repiten y la repiten porque es como que no son conscientes de que, viste, cambiando la frecuencia, o sea, cambiando su pensamiento, cambia su frecuencia y ya le cambia toda la realidad que La vida, tiene. Claro, le cambia la vida, entonces, bueno, está ese temita. Pero bueno, eh, los guías espirituales y los maestros tampoco pueden meterse, interferir, no, entonces están ahí. Pero bueno, hay otra etapa
son 5 niveles, me dice, de conocimiento en esta dimensión 7. Y después me dicen que hay otras almas que vienen a lo que le llaman el renacer espiritual, que son almas que ya no viven situaciones duales, por lo menos emocionales, pero sí que se han apegado mucho a las cuestiones terrestres, y a lo mejor, y no terrestres, sino hasta localistas de un país. Entonces han tenido lo que le llaman lealtad negativa. Entonces estas almas, ¿qué hacen? ¿Viste? Dicen, no, mi país es mejor que el tuyo y bueno, y ven como enemigo al otro país, ven como enemigo a otras personas porque no piensan igual o no creen lo mismo. Entonces, bueno, tienen lo que le llaman una lealtad negativa, ¿viste? Una creencia que los traba. Bueno, ¿y qué hacen? Cuando desencarnan, obviamente, que toda alma que desencarna también recupera su conciencia original. Y el recuperar su conciencia original se da cuenta. Y no es que viene a que lo maten el otro día, como por ahí se lee y se creen, sino me dicen que uno viene ya a vivir una vida totalmente distinta. Entonces, si una persona en otra vida fue racista o discriminó a otro por cualquier creencia distinta, ¿qué Claro. pasa? Si no está haciendo eso, si no está discriminando de vuelta o maltratando a otro, es porque ya transmutó esa situación. Entonces ya pasó, viste. Bueno, Bien. expandió, porque a mí me hablan de los niveles de conciencia, o sea, que tiene cada dimensión, y uno cuando supera eso la expande. Y al expandir la conciencia, viste, al abrir la mente, bueno, ya transmuta. Bueno, y después, obviamente que hay otras almas que vienen de la octava dimensión espiritual, me decía, que son almas que vienen a ayudar a las almas kármicas a ascender, así se llama, dice. Que ayudar a las almas kármicas, en realidad es ayudar a las almas que tienen trabas, y siempre me dice que ascender es evolucionar. Entonces, es como que uno ya está al servicio, viste, ayudando a otra persona que no metiéndose directamente, pero aconsejándola, porque me dice que uno puede hacer eso hasta dando buenos consejos a través de lo que uno puede hacer con YouTube, ¿viste? El periodismo, como le llaman, de anticipación, ¿viste? Y los canales, bueno, lo que hace vos, lo que hacen un Compartiendo. montón. Claro, entonces ellos comparten información y si otra alma la recibe, que casi siempre, tarde o temprano les llega esa información, entonces, bueno, le sirve para que a lo mejor no se enganche si está en una situación dual de tristeza, a que no repita siempre lo mismo. Entonces, a lo mejor con un buen consejo, o ahora que hay un montón de personas que hacen terapias holísticas, entonces pueden enseñarle a que utilicen el poder, ¿viste?, interior que tenemos, porque Su acá no hay que magia. olvidarse que estamos encarnados en la Tierra y por más que se aspira, viste que por más que algunos crean, porque el antropocentrismo que hace es como que lo ve el humano como un terrestre y nada más, pero el humano ya es cósmico porque estamos acá en el planeta Tierra, ya está girando y es como una nave que se va Es una moviendo. nave. Sí. Claro, entonces ya el humano ya de por sí, desde que salió ya es cósmico, porque bueno, está dentro del universo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se apega mucho al antropocentrismo, como que, viste, le empieza a tener también miedo a las formas. Porque acá, ¿qué pasa? Cuando uno ayuda a las almas kármicas a ascender, también uno ya es más consciente, viste, y tiene más conexión. Entonces uno puede meditar y ver, viste, otros seres, o tener contacto con seres extradimensionales. Entonces, si uno tiene el miedo a la forma, es como que también está ahí, como que no lo deja avanzar bueno, por ese antropocentrismo, viste, de las formas. Pero bueno, eh, creo que la gran mayoría de las almas que están en la Tierra son de la octava dimensión. Igual hay muchísimas séptima también es esta, pero bueno, por lo menos la que uno está en contacto son muchísimas. Y De después hay octava. otra etapa de almas que están, que le dicen ser su propio maestro, que son almas que que ponen en práctica todo lo aprendido en otras vidas para ser su propio maestro. Y a mí siempre pongo de ejemplo esto, que una vez una señora me dice, cada vez que tengo un problema, estoy hasta acá de lo que sea, tapada, viste, de problemas,
siempre salgo adelante porque tengo un suertón bárbaro. Y eso en realidad no es suerte, sino que los guías, cuando se hace alguna terapia de registro, le dicen que quiero que sepas que en otra vida ya tuviste problemas y siempre saliste adelante, ¿viste? O algo así le mandan algún mensaje. Entonces la persona inconscientemente sabe de que, o lo sea, lleva. inconscientemente sabe cómo salir adelante. Por eso digo, a veces uno, estando acá en la Tierra, se preocupa por el alma y el alma sabe más que, que el que está, que la mente consciente, diríamos, porque el alma apenas desencarna sabe dónde tiene que ir y todo, si es que no tiene implantes álmicos y todo eso. Entonces, viste, ya la tiene mucho más clara, por más que seamos nosotros. Pero bueno, siempre digo, cuando uno duerme, el alma sale del cuerpo, y porque el cuerpo descansa, pero el alma no, con el cuerpo astral y lo que sea, pero bueno, eh, siempre está en contacto con el yo superior nuestro, porque a través de ese hilo, que bueno, algunos por la parapsicología dicen que es de plata, pero bueno, es como un hilo Sí, etérico. Y tampoco no es que se corta, sino que siempre digo, mira, me decían que nuestra verdadera vida está en esa dimensión espiritual, y de ahí uno puede ir a quinta dimensión, porque dice que existe ya una tierra en quinta dimensión donde estaban estas civilizaciones antiguas. Existen tierras también en cuarta dimensión, existe otra en tercera en donde hay almas pero más nuevas, hay otra tierra alternativa en donde por lo menos un hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial ganó el que perdió acá, y hay gente que a través bueno, de mantras dice que va, entonces, y la conocen. Entonces, bueno, hay un montón de tierra, nada más que, obviamente sí, nosotros estamos acá en esta, pero siempre le digo, nuestro yo superior, o sea, nuestra esencia divina, hace de cuenta que esta es la esencia divina, y esta es la alma cuántica que tenemos. Entonces, sencillamente dice que de esa dimensión se desprende, o sea, tenemos un desprendimiento casi en partes iguales, y el alma cuántica es la que entra al cuerpo y que vive esa experiencia, pero apenas desencarnamos, se unen, ¿viste? Y ya, bueno, continúa la vida de cada uno en esa dimensión de procedencia, la dimensión de procedencia original. Entonces uno estando ahí ya puede ir a una dimensión como lo ha ido antes de otra persona, a una dimensión de quinta, nada más que en vez de encarnar en cuerpos como nosotros, bueno, ahí directamente le dicen materia holográfica, en cuerpos, viste, como nosotros los vemos de carne y hueso, allá son cuerpos de luz, o sea, es como una materialización. Entonces, es como los elementales que ellos cuando vienen acá u otros lados se materializan. Entonces, en otras dimensiones, como la quinta, en una frecuencia octava, y dice que hay hasta una novena, se materializan y bueno, tienen esos cuerpos de luz que obviamente que viven mucho más años que nosotros. Entonces, sí. pero dicen que cuando van a esos lugares de quinta dimensión, esos planetas, porque van a hacer tarea, diríamos, misiones que tengan que ver con el universo. Acá en la Tierra, al ser en tercera dimensión, y al ser una vibración más densa, entonces como que eh, estamos en contacto también con estas entidades que intentan opacar y bueno, y mantener a todas las almas un poco ahí engañadas Encarcelada, sí. o confundidas. Pero bueno, cada vez, viste, la gente siempre digo, está despertando más y se da cuenta, tarde o temprano, viste, se dan cuenta o lo sienten, porque a veces eh, no se dan cuenta conscientemente, pero inconscientemente ya eh, tienen Sí, otra visión de la vida, otra mentalidad. sí, es así, como que ya es muy loco ver como mucha gente que está ahí, como dicen, ¿no? Viviendo más en la tercera dimensión, ya se empieza a Ujú. conectar con la energía, que sienten las energías de otras Claro, personas, te cuentan, y vos decís, bueno, está cambiando algo, se ve el cambio como le llega, o sea, tal vez no de forma consciente, pero inconsciente ujú. lo van demostrando. Tal Y bueno, cual. y la Tierra Sí, entonces aparte, está dando el salto cuántico a quinta.
así dicen. Igual a mí como no me dicen exactamente fecha, porque son espacios-tiempos diferentes. Imagínate, una vez pregunté, si no es, pues dice que nuestro yo superior, o sea, nuestra esencia divina, está en esas ciudades dimensionales. Y muchas de esas ciudades son como ciudades etéricas, que se dan en soles. Entonces ahí viste el término de las almas solares. Nada más que, bueno, es otra forma, viste, otro cuerpo. Hay gente que meditando a lo mejor ve su verdadera, o sea, su verdadera forma, su verdadera esencia. Me ha pasado que una persona meditando, vio a su cuerpo, bueno, como es, a su cuerpo no, a su esencia. Y, y después, bueno, esa persona creía que era su maestra espiritual. Y no, era ella. Y Pero así con un montón, es cada vez más. Entonces, de ahí también el término que dice acá, porque a mí me decían, suponete, que hay que tener cuidado con las personas que dicen que son ángeles encarnados, porque los ángeles no encarnan en la tierra porque ellos se materializan, se presentan directamente porque son pura energía, o sea, no necesitan un cuerpo. Pero ¿qué pasa? Hay veces que a lo mejor una entidad como Arconte u otros pueden engañar a una persona diciéndole que son un sí, ángel o un maestro ascendido, y me decían que si una persona recibe un mensaje de un maestro ascendido, esa persona no la transforma en un maestro ascendido, sino que es un mensajero o escuchó un mensaje de un maestro ascendido. Pero ¿qué pasa? Es muy distinto, eso ya sería las trampas del karma, pero hay algo muy distinto de que sí hay personas que su verdadera esencia son seres alados, luminosos, etéricos o no. Entonces, si uno lo ve, como puede verlo en una meditación, o a lo mejor un terapeuta puede ver a, a su yo superior, al yo superior de otra persona, y lo puede ver al lado como se representan a los ángeles a través de la religión acá. Entonces, de ahí creo que también, viste, es un nombre nomás que le dicen, pero muchas personas tienen forma de lo que nosotros acá a través de, digo, de las religiones, le llamamos ángeles, porque tienen esa forma. Y hay personas que me han dicho, sí, me vi y era recontra luminoso, porque en esa dimensión, al ser una vibración más alta, tiene más brillo. Entonces, viste, creo que también al elevarse la frecuencia de la Tierra, a muchas personas, la Tierra le está haciendo un favor, porque sí, me dijeron que es muy distinto. No es que uno está ayudando a la Tierra que la Tierra ascienda, sino que esta Tierra está ayudando a todos los que están acá para que ascienda. O sea, para que ascienda la Tierra y bueno, y favorece a todos los que están acá. Eh, Siempre me hablan de que lo que hace esto es que a lo mejor algunos ni se dan cuenta, pero pueden tener otras capacidades, viste, que antes no tenían, se le activan dones. No todo, porque, viste, siempre digo, se activan un montón de dones, pero en quinta dimensión directamente vos pensás algo y eso que pensaste ya lo materializaste. Pero bueno, hay sí, gente que gracias a esa que la Tierra está elevando su frecuencia, se le activan, se le limpian los chakras, se le activa la glándula pineal a full, se le activa a lo mejor la telepatía, a lo mejor no de manera continua, pero recibe mensajes un poco sí. a través de los sueños, ¿viste? Tiene contacto con los elementales, o sea, con los espíritus elementales de la naturaleza, ven otras cosas que antes no veían. Entonces, eso es lo que también siempre digo que nosotros nos beneficiamos por el, esa vibración elevada de la Tierra. Y bueno, eso es lo lindo, viste, de ahora. Bueno, Y lo lindo, y recuerdo que pregunté si nuestra esencia divina va a esos centros Vincunit, que Vincunit dice que quiere decir renacer, en donde, bueno, hay una tecnología impresionante, que eso es lo que hace a través de esa tecnología, esas máquinas cuánticas, de que nuestro yo superior pueda desprender un poco, viste, de su energía, de su esencia, y que ese pedacito que le llaman alma cuántica esté encarnado acá en la Tierra. claro, te la baja por Entonces, ahí. y una vez pregunté, y bueno, ¿y cuánto nuestra esencia divina está en ese sitio, viste, esperando para que uno vuelva? Y me decía que 8 horas de esa dimensión,
por más que sea otro espacio-tiempo y no existan las horas ni los minutos, Claro. siempre pedí información para que le entienda, viste, a alguien que esté encarnado, porque a mí no me interesa, piensa en el Fede paralelo o el de otra vida paralela. Si no, viste, este libro y la información y las terapias siempre la bajo para el aquí, ahora actual de la persona. Entonces, como mi curiosidad y mi pregunta fue, ¿cuánto tiempo terrestre sería para entender está esperando ese yo superior ahí en esa dimensión espiritual? Y me decían que 8 horas de esa dimensión espiritual serían más o menos 120 años nuestros. Así que Una para que uno lo entienda acá, es como que si vos te vas a un lugar y te acostás en una cama, estás 8 horas, y dentro de esas 8 horas podés hacer un viaje astral o algo, y te vas a otra dimensión, y vivís una vida pleno, que para esa dimensión sería 120 años. Entonces vos estás 8 horas, te despertás, bueno, qué lindo, y toda esa experiencia, viste, que tuviste ahí, bueno, te la guardas. Entonces, para el yo superior no espera casi nada, porque para él pasa rápido el tiempo. Pero para nosotros, bueno, son, o sea, 120 años y uno llega a los 120. Porque, bueno, ese es lo que más o menos dicen. Dicen, para nosotros como que parece que se hace larga la vida acá en la Tierra, pero en realidad Sí, para nuestro yo superior que está ahí arriba, es yo digo como cortito. que se deben reír, es cortita, dicen, ah, mirá, la misma prueba, no sé, Sí, pienso siempre así. bueno, sí, sí. Y aparte el intercambio de información dice que se da siempre, todas las noches cuando uno va a dormir, siempre hay un intercambio de información, porque bueno, por eso el tema de walking, cuando uno, viste que el walking hay personas, por eso lo pregunté también, y hay personas que creen que su cuerpo, su alma, su verdadera, o sea, porque así es la teoría de algunas personas que me han venido a consultar, o la teoría general del walking, que un alma se va y te reemplaza lo que está viviendo acá por un alma extraterrestre, viste, de otro lado. Pero en realidad dice que el walking, en realidad, lo que hace es que el alma eh, volvió o sea, volvió por segundos o minutos a su dimensión de procedencia original de manera consciente. Entonces accedió a su origen álmico real. Entonces pudo descubrir que a lo mejor su origen álmico es de Pléyades, o del cinturón de Orión, suponete de Mintaka, de Alnilam, o de Andrómeda, o de Lira, o de Sirio. Entonces, cuando el alma regresa nuevamente al cuerpo y recupera ya esa conciencia, porque uno cuando está en un cuerpo de tercera, también hay limitaciones, porque bueno, el cuerpo también limita un poco a la verdadera conciencia que tiene. Y entonces, claro, como tienen ese leve recuerdo y no pueden o sea, recordar al 100%, pero es como que a lo mejor recuerdan al 50% y creen que ese ser que vieron era otro ser, pero en realidad era uno mismo. Entonces, por eso creen de que ahora son, viste, bueno, de otro lado, pero en realidad es el mismo ser, la misma esencia. Nada más que, bueno, por las cuestiones de velos. Siempre digo un velo, de acuerdo a lo que me decían, eh, un velo es una realidad ilusoria que varía de vida en vida, o sea, de vivencia en vivencia. Entonces esa realidad ilusoria uno la tiene al encarnar, porque siempre hay dos formas de verlo. Está que bueno, uno tiene al nacer, porque uno antes de encarnar en los centros educativos Álmico Anam, que Anam quiere decir vida, ahí dice que se ponen de acuerdo con las almas. A ver, bueno, a ver, vamos a hacer familia, por más que uno sea de origen de Pléyades y el otro de Orión, forman familias, que ahí entendí el término de familias estelares o galácticas, ¿viste? Entonces, porque ya es como que quedó viejo eso de las guerras de Orión y todo eso, porque ya se Ya pasó. transmutó, ya se superó. Bien. Entonces, siempre digo, no hay que quedar. Lo bueno de esta información de lo que me bajaron, que es nuevo, o sea, a mí ya no me interesa leer sobre las guerras de Orión o sobre otras cosas, porque eso ya quedó en el pasado, y esa realidad holográfica, ese cambio,
Entonces, viste, ahora estamos arriba por lo menos en tiempo de paz y de unión. Y bueno, para eso se forman, viste, estos acuerdos. Entonces, cuando uno viene acá, a través de esos acuerdos es como que, bueno, va vivenciando, viste, todo siempre partiendo de la raíz del velo principal. Después sí hay velos que eso sí no sirven para nada, que son los velos que uno puede tener cuando eh, a lo mejor está en una familia y en esa familia a lo mejor son religiosos, muy religiosos, y te meten una idea que hace que esa religión sea cierta, todo lo que dice esa religión sea real, y todo lo otro es mentira, no sirve para nada, son demonios, infierno, bueno, te meten miedo a través de todo eso. Entonces esos velos no sirven tampoco, los velos a lo mejor que uno puede tener al crecer, viste, como decía, de la lealtad negativa, de creer que uno es más que otro, o sea que su creencia es mejor que la del otro, bueno, y todas esas cosas. Entonces esos velos sí dicen que no sirven porque son velos que uno tiene, viste, a medida que va creciendo. Entonces cuando uno quita todo eso, realmente ahí empieza el despertar interior. Por eso, viste, a mí me gusta llamarle despertar interior y el contacto dimensional, porque uno se saca todo lo que tiene y ya entra en contacto con todo y se da cuenta que antes, viste, no entendí el famoso todos somos uno, viste, porque si bien a mí me encantó el tema de que no le hagas a otro Sí. lo que no quieras que te hagan a vos, pero bueno, ahí entendí también del tema de las familias cósmicas, de que, bueno, a mí lo primero que me llamó la atención fue cuando pregunté el significado de Dios. Dios es el creador, lo que uno como le quiera llamar. Y me dijeron, es una energía superior y es una energía superior y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. Así que ahí me di cuenta de que también, bueno, tal vez después de lo del libro, de que hay muchas dimensiones y en cada dimensión hay un montón de universos. Entonces, no puedo pretender ir a un universo a lo mejor X porque mi origen álmico es otro, porque es de otro universo, de esa misma dimensión, pero de otro universo. Entonces, por eso siempre digo que hay muchos universos, no millones, pero sí me decían que había miles de universos. Entonces, viste, es muy grande esto. Y nosotros somos chiquititos, entonces, al lado de todo esto, somos un eslabón más de todo, bueno, de este gran universo, de estos grandes universos, porque esto ya supera. Hermoso. Mira, yo la otra vez estaba explicando en un programa, obviamente que uno encarna de manera consciente y de manera voluntaria, pero cuando uno nace, siempre digo, las madres son portales dimensionales, porque hay muchos que ni siquiera ven ese túnel, el túnel que algunos ven cuando desencarnan. eh, me da cuenta de esto cuando desencarne, pero creo que es más lento de ver ese túnel cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte de que cuando uno ya desencarna y regresa a su casa, porque son fracciones de segundo. Entonces, cuando uno regresa a su casa a través de esos agujeros de gusano, directamente, capaz que es un flash, es como un abrir y cerrar de ojos, y llega a su casa, a su hogar, a su dimensión de procedencia. Y ahí decide después dónde sigue. Entonces, para ponerlo de ejemplo, siempre le digo a las personas, para que se entienda fácil, sobre los orígenes del alma y dónde uno tiene que ir. Si a mí suponete me dicen, mira, anda a trabajar a, no sé, a China. Te ofrezco trabajar en China, pero bueno, la condición es, cuando llegues a China, perdés la memoria, pero bueno, vas a vivir una experiencia re fuerte, y Va a aceptamos. servir, va a estar todo Bueno, bien. entonces me voy a China y estoy re feliz o lo que esté haciendo ahí. Pero ¿qué pasa? Ahí pueden venir gente y decirme, no, mira, nos vamos a Estados Unidos porque
ahí, de ahí somos y acá nos secuestran, ¿viste? Una cosa. Entonces, Medio somos de como la Estados Unidos porque tierra. somos más libres, hay más plata, más dinero, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Eh, te intentan convencer y hasta que, bueno, uno termina convencido si no tiene, porque siempre digo, si una persona tiene un trabajo interior firme, no hay entidades que te confundan y te engañen porque tenés bien fuerte el campo electromagnético, el campo áurico, y bueno, estás seguro, ¿viste? Entonces no te podés manipular, no te puede manipular, pero suponete si estamos en China y me dicen, y uno es medio influenciable y te dicen, no, pero mira, en Estados Unidos vas a ganar más plata, es más libre y bueno, y me convence porque ahí de ese país soy, supone. Entonces me llevan a Estados Unidos y después me hacen trabajar de esclavos, porque así son las trampas del karma. Entonces te hacen trabajar de esclavo en no sé qué es cualquier otra cosa y después de ahí me engañan estos mismos seres y me dicen, no, pero mira, o estas mismas personas te vamos a llevar ahora a Japón porque de ahí sos. Entonces, bueno, las trampas del karma funcionan así, te van llevando de un lugar a otro, pero nunca viste la persona, o sea, el alma en este sentido, nada más que bueno, estoy poniendo acá en ejemplo de países, nunca esa persona va a su lugar de origen, a su casa porque se mantiene engañado, y a lo mejor engañado a través del ego, de lo material, de la forma. Entonces, por eso siempre le digo a las personas que no hay que pegarse las formas, hay que saber de que esto es temporal, viste que nuestra verdadera vida está en esa dimensión. Obviamente que la desencarnación tiene que ser natural, porque si no, si uno muere en baja vibración, tiene otros procesos que le va a hacer que se tarde más el regreso a su casa, porque el aura, el alma se choquea, entonces bueno, hay distintos procesos. Pero bueno, siempre digo que para ir cerrando un poquito, no sé si hablé mucho, para que No, se no, yo, entienda, que puedan, que hagan lo que sientan dentro y que siempre digo, ante cualquier duda, que mediten y en silencio. Yo trato, viste, de que mediten en silencio porque ahí uno va a conectar, por lo menos a la que me sirve a mí y la que recomiendan a veces los guías, viste, de que ante cualquier ejercicio que vean o meditación o lo que sea, que antes, viste, pregunten a ver si eso le va a servir a uno, porque a lo mejor lo que le sirve a uno, a otro no le sirve porque tenía un destino de sanación diferente o de activación diferente. Entonces les digo, la mejor forma es esa, o preguntar, viste, antes de dormir, decirles, viste, a los guías, bueno, a ver, dígame por lo menos a través de sueños cómo me pueden guiar, qué me pueden decir. O otra vez, siempre digo, hay un método que a lo mejor si una persona no conecta de manera directa mucho, puede agarrar un libro de numerología. Hay uno muy bueno que es de ángeles, que ¿cuánto hay del 0 al 999, no? Entonces, ahí, viste, le podés decir, cuando le digo, bueno, a mi pareja Isabela, que, sí, sí, eh, sí, sí, nos un acompaña matecito eso. también acá me están sirviendo. Mate de Made in Arcs, ¿viste? Del Congreso. Este es el Ah, recuerdo que me quedó del último Congreso de Ariel y Mariné, así que bueno, gracias, justo me hacía falta. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? ¿Qué estaba diciendo hablando de? Ah, de la técnica de los números. sí, Entonces, siempre recomiendo eso, ¿viste? De que una persona antes de dormir le pregunte a sus guías espirituales sobre los números. Entonces, que le respondan a través del número, suponete de ese libro, y le diga, quiero que me respondan de ese libro, ¿viste? Que tengan, o bueno, de cualquier otro, pero bueno, siempre recomiendo, ¿viste? Marcar el libro y decirle, quiero que me respondan de acuerdo a estos números. Y me ha pasado, ¿viste? De personas que me han contado de que le han respondido y bueno, no es que le responden y uno tiene que andar buscando, viste, por todos lados los números, sino a lo mejor uno se da vuelta y en un cartel ve el número o compra algo y en el ticket tiene ese número, entonces después se fija en ese libro y casi siempre le dan lo que necesitaba a la persona saber en ese momento y esa técnica sirve y funciona muchísimo. hermoso. Sí, a mí me gusta mucho el tema de las señales que te dan cuando
cuando vos pedís. O sea, justo el otro día iba caminando por la calle y le pedí a mi ser superior que quería saber una respuesta sobre un tema. Y voy caminando y veo en un restaurante que la silla tenía unos mensajes escritos. Ujú. Por un lugar donde pasaba siempre. Digo, ay, gracias. O sea, siempre nos están ahí. Y sí, Nunca pasa que, había bueno, escrito. sí, y hay un montón de gente que tiene señales por todos lados y hasta para salir de situaciones, viste, feas. Y bueno, a lo mejor porque no le prestaron mucha atención o porque están muy apegados a algún vicio o algo, entonces como que no logran darse cuenta. O porque creen que es un sueño y dicen, ay, qué sueño loco que tuve. Y, y bueno, y ahí quedó. Por eso siempre digo, también hay que prestarle mucha atención. Me dijeron a mí que cuando es un sueño, o sea, sueño, la mente recrea, o sea, la mente recrea situaciones, ¿viste? O sea, situaciones holográficas, reviviendo, no sé, algo. Entonces la mente puede, a lo mejor cuando uno tiene un sueño loco, a lo mejor en un trabajo alguien se llegó, tuvo un mal momento con su jefe y se quedó con ganas de decirle un montón de cosas, y esa noche sueña algo, entonces dice que la mente, para liberar conciencia, recrea situaciones holográficas para que, bueno, a lo mejor esa persona en un futuro no le agarre una enfermedad terminal. Entonces dice que para liberar conciencia recrea una situación muy fuerte, ¿viste? Y que la persona interiormente, bueno, se calmó. Pero ya cuando son viajes astrales, ¿viste? Son que la gente cree que son sueños, porque hay muchos que han tenido ese tipo de conclusión, dice, uy, soñé con una ciudad que había naves espaciales, suponete. Y en realidad, viste, no fue un sueño. A lo mejor pudo haber sido, viste, porque bueno, hay casos, pero cuando es muy real y la persona lo sintió y le bajó información y que después que la pudo comprobar, entonces bueno, ahí ya es un viaje astral. Qué Entonces lindo. sirve muchísimo. Bueno, y los sueños lúcidos sí que hay técnicas, pero bueno, eso sí, un poquito más largo de utilizar el sueño lúcido cuando una persona se da cuenta de que, de que está soñando, puede cambiar situaciones. Entonces, pero bueno, ahí es otra técnica, que ahí, bueno, un amigo ese siempre me estuvo tirando algunos datitos que sirven, así que bueno, un saludo para él. Pero bueno, sirve Qué bueno, mucho. qué bueno lo de los sueños lúcidos, eso como que te viste que a veces te puedes despertar en el sueño. Me Sí, pasaba que bueno, hace no poco escuchaba me y pasó. me activaba ahí. Uh-huh. Sí, hay una técnica que uno puede, bueno, a través de esa, o sea, de ese despertar dentro del sueño y darse cuenta, viste, yo había visto unos seres chiquititos así azules que estaban dentro de una pared que estaba roto. Entonces ahí me di cuenta que estaba soñando y pedí que me muestren de dónde son realmente, porque a veces también sirve romper el código de la ilusión. Entonces automáticamente de un segundo a otro me estaba viendo en un lugar, o sea, estaba ahí directamente parado mirando. Era bueno, era un centro Vincuni, pero era como una maqueta. Lo veía así como una maqueta, todo de cristal, como si fuera un globo terráqueo de los colegios o gigantesco, nada más que esto era un domo gigantesco y yo iba corriendo así, con mis manos, y miraba despacito, Las y manos. eso iba girando. Entonces iba mirando todo, y obviamente que no eran edificios como uno puede ver acá, era otra construcción, y en el medio había un sol, pero un sol entre azul y turquesa. Y había otras cosas que ni siquiera sé qué eran porque ni me acuerdo. Entonces iba mirando y mirando y mirando. Y bueno, y ese era no un centro Vincuni, sino un centro educativo Almico Anam, en donde, por eso, en estos sitios, hay personas que pueden tener guías espirituales o maestros espirituales de cualquier rincón del universo y Pero sí, hasta no solamente un ser galáctico o un maestro etérico, sino hasta
espíritus elementales de la naturaleza, como hadas, gnomos. Y bueno, y esto se da porque en estos centros educativos álmicos, que son como las escuelas etéricas, eh, van las almas y los maestros enseñan. Entonces de ahí es que por ahí se dice que a lo mejor una persona es fractal de un maestro ascendido, pero a mí me explicaban que en realidad esa persona fue, diríamos para que se entienda fácil, alumno de ese maestro. Entonces, cuando preguntaba entre algunas cosas que él enseñaba, decía sobre los distintos caminos que tiene, viste, el alma para evolucionar. O sea que ellos te tiran un montón de posibilidades y bueno, y uno elige qué camino seguir. Porque acá, viste, me hablan de que después de la dimensión 10 para arriba, eh, no encarnan más porque son pura energía. Y ya en la dimensión 10 también hay ciudades solares, en la 11 ciudades plateadas, en la 12 ciudades doradas, en la 13, bueno, es pura energía. A mí me dividen esto de acuerdo a cómo lo había aprendido en esa vida que tuve, y bueno, y de acuerdo a la espiritualidad lemuriana. A lo mejor los atlantes también creo que la dividían en muchas más dimensiones, porque encima de eso también tenemos las dimensiones mentales del cuerpo mental, por eso te digo que siempre digo a las personas, por ahí no hay que enrollarse mucho en eso, sino, bueno, conectar de adentro y bueno, seguir lo que dice su interior. Que siempre el interior es un teléfono conectado a la esencia divina de cada uno, porque ahí entendí lo que me decían vos querés saber una respuesta, algo, viste, que te respondan adentro, viste, y yo me ponía a meditar y digo, pero ¿dónde me responden, viste, cómo es esto? Y después sí, uno ¿Cómo me llega con práctica y conexión, es como que tenés al alcance todos los libros. Bueno, me pasa esto, consultas, y ya tenés esa información guardada. Y me dicen eh, que cada alma cuando desencarna ahí recupera toda esa información que ahora es como que uno la tiene también de acuerdo a lo que necesita, viste, para esta vida, porque a lo mejor hay cosas de otra vida que no le sirven a esta porque era una vida totalmente diferente. Pero bueno, siempre digo que conectando adentro uno tiene ese teléfono, como decía el amigo, el teléfono rojo con el yo superior de uno. esas respuestas que a veces buscamos están ahí adentro? Qué bueno, Ujú. qué bonito. Sí, sí, sí. Así que bueno, espero que les haya... Hermoso, Fede, gracias. Bueno, gracias a vos y bueno, ahí tu pareja, a todas las personas que están viendo. Y bueno, eh, Ahí que te sigan tu saluda canal y un María abrazo para Martini y Cristina todos. Cameselia. Te habían ahí dicho súper hermoso, gracias Fede. María Elena Martínez y bueno, un saludo a todas ellas también. Saludos para todos y bueno, para los que vean también en diferido, tenía unas personas amigas Sí, que no podían verlo en directo. Y bueno, siempre le digo como consejo que no se apeguen a la forma, o sea, al antropocentrismo, y que le vayan perdiendo miedo a las formas, porque por ahí si uno tiene miedo a las formas, eh, es como que limita un poco el contacto, porque si ves un ser, viste, que es totalmente distinto y te asusta, es como que ese ser se va a ir. Y hay muchísimos seres que por más que uno los vea porque a lo mejor pueden ser parecidos a lo que alguien vio sin querer en una película de terror, ¿viste? Son nada que claro, ver, porque le digo, no hay que mirar películas de terror, hay que desconectarse de eso también, porque con cosas lindas, sí, obvio. Y siempre digo, una mira, frecuencia. sí, mira, siempre digo, películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, eh, directores como Spielberg le han consultado a investigadores. Entonces, esa película, bueno, me gusta porque hay mucho del que ha tenido contacto, nada más que, bueno, ahí es recontra directo el contacto, pero bueno, se asemeja bastante, por más que hay una violación, porque una abducción es una violación del libre albedrío de las personas. Así que, bueno, justamente voy a compartir, estoy por subir un ejercicio que hice para, bueno, cortar
con implantes, con agarres, compactos y Buenísimo. todo aquello que hayan hecho en otras vidas que le esté trabando la evolución espiritual de uno, ¿viste? En la vivencia de uno. Porque siempre digo, acá lo que hay que hacer valer es el libre albedrío de la persona y los derechos que uno tiene como alma encarnada. Así que hacerse valer y bueno, y ser felices, como siempre digo. Ser feliz. Y bueno, vamos a estar atentos a cuando subas ese ejercicio para ahí ayudar a liberar el alma y que siga su evolución tranqui y arriba. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, y ahí les voy a compartir también lo que me bajaron. Esta mañana lo hice, así que bueno, capaz que ahora esté esta nochecita ya subido. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Fede, no sé si ya te tenías que ir, así que no te... Sí, Es sí. casi la suerte, te tuvimos un ratito más, pero muchas No, gracias. pero bueno, a mí me encanta hablar, así que Geminiano. compartir, ¿viste? Porque de esto siempre digo, eh, la diferencia entre antes y ahora es que antes esto lo hablamos con los amigos y bueno, me decía, "Uy, Fe, tenés que hablar", así que es como que a mí, es como digo, hablo y siento que la glándula pineal entra a titilar, entonces es señal de que voy a hablar. Si no me titila es porque, bueno, ahí capaz que no, no hable tanto, pero Qué bueno. siempre, Sí, es muy lindo sí. eso de sentir los chakras ahí. Uy, sí, 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 sí. Bueno, cuando hago las sesiones de contacto lo resiento. Siento ahí bueno, la conexión, como digo. Porque a la hora de hacer esas terapias, abro y cierro, ¿viste? No es que todo el día. Por eso está bueno para que también se cuide. Bueno, el libro eh, fue bajado pura y exclusivamente de día y cuando había sol. De noche no me decían que no porque venía de la dimensión mayor. Eh, Cuando había tormenta tampoco. Así que esos días que encima que bajaba de a poquito y esos días de verano que llovía una semana entera, eran días que para mí eran no perdidos, pero bueno, no podía, viste, avanzar en el libro, por eso tardaba mucho, tenía horarios. Así que bueno, un gustazo entonces. Perfecto, así que te salió genial el libro y es muy sanador. Yo lo leí la otra Sí, vez, sí. así que felicitaciones y gracias. Bueno, gracias a vos, Alma. Y como siempre digo, bueno, si alguien quiere visitar mi página, es frecuenciasdelalma.net, porque Sí, siempre digo, viste, esa es como la más directa, porque si no, viste, el Facebook o el Instagram son direcciones largas, así que bueno, si alguien quiere visitar o hacer los ejercicios, estos que son gratuitos, bueno, que entre ahí y lo va a poder ver en la parte de ejercicios y bueno, en la perfecto. de noticias. Así que bueno, Alma, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a vos y a tu compañero ahí que estuvo presente con nosotros. Sí, Así que sí. nos vemos. Bueno, igual para el tuyo, para tu compañero y bueno, un saludo para todos. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, chau, chau. Chao.